Bien, para el día de hoy nos corresponde tocar la unidad quinta referida a la reforma agraria. Al respecto, tenemos que definir qué es la reforma agraria. Reforma agraria va a venir del verbo reformar, que indica la acción de rehacer, modificar, enmendar o volver a formar algo. Es la acción y efecto de reformar o reformarse por su parte y recibe el nombre de reforma. Lo agrario es lo perteneciente o relativo al campo. El término también se utiliza para referirse a la política que defiende los intereses del sector agrícola o el sector de agricultura que ejerce la agricultura, ¿no? La fusión de estos dos conceptos hacen lo que es la reforma agraria y se utiliza para hablar del conjunto de las medidas económicas, sociales, políticas y legislativas que sirven para modificar la estructura de la propiedad y de la producción de la tierra. Estas reformas intentan evitar que la distribución de la tierra se halle en pocas manos, por lo que en ese caso los dueños, que eran llamados los latifundistas, que tenían grandes extensiones de territorio, ¿qué hacían? Podían especular el valor o no necesariamente fomentaban lo productivo. En ese entendido es que se vio en la historia, no solamente del país, sino a nivel Latinoamérica, el generar reformas agrarias. ¿Cuál es el objetivo de la reforma agraria? En sí es reemplazar esa clase social de lo que eran los latifundistas por una clase de medianos o pequeños agricultores, cada uno dueño de su propia porción de tierra para trabajarla, y para lograr esto se consideró que era necesario cambiar la tenencia de la tierra para que pase de los pocos latifundistas a muchos pequeños productores. Esto se ha podido realizar con la figura de la expropiación, es decir, se quitaba la propiedad a los latifundistas sin ningún tipo de indemnización, o mediante mecanismos compensatorios. Se exigía a los latifundistas que se desprendan de sus tierras, pero se les entregaba algo a cambio. La mayoría de los países latinoamericanos en general han impulsado algún tipo de reforma agraria a lo largo de la historia. ¿Cuáles han sido las fases de la reforma agraria? La reforma agraria se ha compuesto por varias fases, las cuales tuvieron lugar en diferentes momentos de la historia. A su vez, dentro de cada fase ha habido diversos hechos significativos. A grandes rasgos se les va a explicar tres de las principales fases que han habido a lo largo de la historia. La primera fase está relacionada con las revoluciones burguesas. Después de las revoluciones que tuvieron lugar en Europa Occidental, hubo muchos cambios en las sociedades que impulsaron mejoras a la vida cotidiana. Uno de ellos estuvo vinculado a la estructura de la distribución de las tierras y sucedieron varios procesos de reforma agraria. En esta primera fase, los campesinos de la clase humilde se opusieron a la hegemonía de los terratenientes y consiguieron hacerse de tierras para explotar por sí mismos. En una segunda fase se ha dado al final de la Primera Guerra Mundial. En Rusia surgió una revolución encabezada por los campesinos bajo el lema Tierra, Pan y Libertad, que fue una consecuencia de la iniciada anteriormente en otros países europeos como Inglaterra y Francia, y se extendió a otros países. La tercera fase fue al final de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial y tras la derrota de Japón, en este país tuvieron lugar una serie de revueltas que llevaron a la redistribución de las tierras. Esto mejoró la calidad de vida de aquellas personas que se encontraban en condiciones de máxima pobreza. Además, la agricultura se vio impulsada por un uso de nueva maquinaria. Posteriormente, también hubo revoluciones agrarias en Italia, Estados Unidos e incluso
Latinoamérica, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pese a los numerosos intentos por mejorar la distribución de las tierras en todo el mundo, se debe mencionar que al día de hoy todavía existen problemas derivados de la tenencia de la propiedad agrícola. Existen todavía en varios países grandes extensiones de territorio que se encuentran en manos de terratenientes. Generalmente son empresas agrícolas o multinacionales, ¿no? Y dejando fuera la producción de personas campesinas que pueden acceder a un terreno donde cultivar para vivir de su producción, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución de la reforma agraria en Latinoamérica? En América Latina, desde los primeros años de la conquista hasta muy entrado el siglo XX, la posesión o el dominio sobre la tierra estuvieron asociados a la riqueza y al poder, a las extensas posesiones coloniales otorgadas a los conquistadores, órdenes religiosas y funcionarios de la corona española. Sumaron tierras dadas como recompensas a oficiales, soldados de ejércitos, vencedores de guerras de independencia, y más tarde se dieron vicisitudes de la accidentada vida política de los distintos países que dieron origen a nuevos grupos de poder y nuevos terratenientes. En la primera mitad del siglo XX, en la mayoría de los países de América Latina, predominó en las zonas rurales el sistema latifundista, con sus en ese momento eran llamados los medianeros, aperceros o arrendatarios, que eran los propietarios de estas grandes extensiones de tierra. Al margen de los latifundios se encontraban los minifundios familiares, que eran porciones de tierra más pequeñas, ¿no? Entonces, ante esta situación, también existían grandes extensiones de tierra que se mantenían sin trabajo, llamadas también tierras ociosas, ¿no? Y otras que eran dedicadas a la ganadería extensiva. Existían desde la época colonial plantaciones y cultivos tropicales para exportación, como por ejemplo el café, el cacao y la caña de azúcar, a las que se añadió en la era republicana el cultivo de caucho, la extracción de madera, las plantaciones de algunos frutales, y también había empresas extranjeras que participaron en la industrialización de cultivos tradicionales y que manejaron mayor parte de actividades comerciales. En el caso de los frutales de exportación, las plantaciones estaban en su casi totalidad controlado por empresas transnacionales en algunos casos, ¿no? En menor número había haciendas ganaderas que pertenecían a empresas extranjeras, pero dichas haciendas eran importantes por su extensión territorial. En el sector de la pesca existía la pesca artesanal, que terminó siendo desplazada progresivamente por una pesca realizada por las grandes flotas en los lugares que existía mar, ¿no? Y que eran a menudo propiedad de empresarios de países lejanos, ¿no? Al igual que en el caso de las plantaciones, se crearon en las zonas rurales de algunos países enclaves de empresas transnacionales que explotaban minerales e hidrocarburos. Estas empresas, además de introducir nuevas prácticas administrativas, influyeron en la creación o en el fortalecimiento de movimientos sindicales, incluidos los sindicatos agrarios, y en la formación de las bases de los partidos políticos modernos. En general, la población rural de los países de América Latina constituye un porcentaje muy elevado de población nacional total, sobrepasando en muchos casos el 50% de esta. El aislamiento, el analfabetismo y las endemias, ¿no? La carencia de energía eléctrica, de sistemas de abastecimiento de agua potable y viviendas rústicas y malsanas eran característicos de las zonas rurales e incluso en los países de mayor desarrollo. En ese entendido se dieron, ¿no? Sobre la base de estos antecedentes, se empezaron a dar las primeras reformas agrarias. En el caso de México, por ejemplo, la Revolución Mexicana de 1910
encauzó las reclamaciones reivindicativas de tierras agrícolas y dio inicio a una reforma agraria que fue ratificada por su constitución en el año 1917. En ese mismo marco de los procesos revolucionarios surgieron posteriormente otras reformas agrarias, como ser en el caso de Bolivia en 1952 y 53, en Cuba en 1959, Perú en 1970 y en Nicaragua en 1979. En Guatemala en 1952 hubo un intento del gobierno radical que duró 2 años y que se logró más tarde una rebelión militar. En Chile en 1971 hubo un golpe militar que terminó con un gobierno socialista y otras iniciativas y acciones reformistas sucedieron en las décadas de 1940 y 1950, pero no fue sino hasta la década de 1960 cuando diversas leyes de reforma agraria fueron promulgadas en toda la región de Latinoamérica. En Venezuela, tras el derrocamiento de una dictadura militar que había durado 10 años, se promulgó en 1960 la ley agraria. A partir de 1961 se dictaron leyes agrarias en casi todos los países de América Latina, gracias al impulso dado por la Conferencia Interamericana de Punta del Este en Uruguay y al apoyo político-económico prestado por el gobierno de Estados Unidos en ese momento en el marco del programa Alianza para el Progreso. En Bolivia, tras la revolución de 1952, en la mano del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, se impulsaron una serie de reformas y políticas de beneficio a los sectores históricamente excluidos, como ser los campesinos, los indígenas, los trabajadores mineros. Algunos de los cambios que se incorporaron con esta revolución de 1952 fueron el voto universal, que incluyeron a los indígenas, a las mujeres y a los analfabetos, la creación de la Central Obrera Boliviana, lo que es la COP, la nacionalización de las minas, pero uno de los cambios más radicales fue la reforma agraria, que se implementó mediante norma a partir del 1953. La premisa fundamental de la reforma agraria en Bolivia era la tierra es de quien la trabaja. Bajo ese lema se distribuyó la tenencia de la tierra para dotar al indio de un porcentaje de tierra y al campesino de una base material que le permitiera su libertad mediante el trabajo de la tierra. ¿Cuáles han sido los logros de las reformas agrarias? Las reformas agrarias hay que tomar en cuenta que forman parte de un proceso evolutivo de la agricultura y más generalmente de la evolución de las zonas rurales de los países en los cuales se ha dado las reformas agrarias. Ha estado vinculada a cambios políticos, económicos, sociales e institucionales que han estado relacionadas desde sus comienzos, ¿no? Se reconoce que las reformas agrarias han contribuido a la paz social, a la reducción o a la eliminación de las relaciones feudales en las zonas rurales, a una mayor atención de las tierras ocupadas por comunidades indígenas, al respeto a la dignidad del hombre y de la mujer campesinos, a la participación en política y gremial del campesino. Se discute, sin embargo, la efectividad de las reformas de la reducción de la desigualdad en materia de distribución de tierras agrícolas, en el incremento de la producción y el empleo agrícola, y en el mejoramiento de las condiciones de la vida de la población. Al respecto, se han dado distintas estructuras, como ser la modificación de la estructura de la tenencia de la tierra, cambios en la producción agrícola. También se ha modificado el tema del empleo y el ingreso, las prestaciones sociales y la organización social, entre los principales, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que son lo relacionado a la modificación y estructura de la tenencia de la tierra, se tiene que señalar, según lo que refiere la doctrina en derecho agrario en general, que las estadísticas de distribución de la tierra de los países que llevaron a cabo sus reformas agrarias han reflejado variaciones poco significativas respecto a la situación preexistente.
En la mayoría de los casos, las explotaciones de grandes superficies fueron relegadas a zonas de frontera, mientras que en las zonas más accesibles tuvo lugar las reformas, un proceso de modernización de la agricultura tradicional. Se genera un desarrollo en agricultura comercial de pequeños y medianos empresarios o pequeños y medianos productores, en parte con perjuicio de los beneficiarios de la reforma agraria, ¿no? Y de las políticas de colonización. Por falta de acceso regular a los factores de producción y al mercado, los beneficios de la reforma agraria no fueron capaces de utilizar plenamente las tierras productivas que habían recibido. En el caso de Bolivia, por ejemplo, a la fecha se puede ver en el sector del Beni, por ejemplo, grandes ganaderos que son propietarios de grandes extensiones de tierra que se dedican todavía a la ganadería de manera extensa, ¿no? Entonces ahí se puede ver todavía que posiblemente podemos estar frente a existencia de latifundios, ¿no? Entonces, si bien han habido modificaciones con relación a la distribución de la tierra, no ha sido en su totalidad, ¿no? En cuanto a los cambios de producción agrícola, los efectos de la reforma agraria en la producción y la productividad agrícola de los países han sido difíciles de desagregar y escasas han sido las evaluaciones al respecto, ¿no? Es probable que ante una circunstancia de una eventual expropiación, algunos medianos y grandes productores hayan optado por intensificar la productividad de sus explotaciones. Y de hecho en varios países los primeros años de las reformas agrarias coinciden con mayores tasas de crecimiento de producción agrícola, ¿no? Entonces, a lo que se ha minimizado el espacio territorial, se ha empezado con la sobreexplotación de la tierra. Algunos estudios de casos han mostrado que las explotaciones de beneficiarios de las reformas agrarias lograron en general mejoras en resultados de producción y productividad que los minifundios de agricultores no beneficiados, según datos de la FAO en 1992. En algunos países, con el apoyo de donantes multilaterales, el Estado ha realizado importantes inversiones en mejoras de la tierra. Sin embargo, por lo general, las políticas gubernamentales respaldaron mayormente a los productores, exportadores y reflejaron las presiones de la nueva agricultura comercial y su contribución al crecimiento de la producción agrícola, especialmente en la producción de exportación, ¿no? Las características individuales de los beneficiarios de las reformas agrarias constituyeron un fuerte impedimento para la consolidación económico-productiva. Con frecuencia los agricultores eran personas de edad avanzada, eran personas analfabetas y de escasos recursos, ¿no? Otros escasamente instruidos, ¿no? Entonces su experiencia en gestión de la producción, el mercadeo, las técnicas agrícolas era escasa o casi nula. Por otra parte, la organización de la población agrícola con el objeto de aumentar la productividad era escasa o era inexistente. Actualmente, por ejemplo, en Bolivia se puede ver que muchas ONGs o organizaciones internacionales o cooperaciones internacionales están generando apoyo a la producción o a los manejos de productividad agrícola. ¿Por qué? Porque todavía existe un desconocimiento de la producción agrícola, ¿no? En tema de manejo de pestes, en tema por ejemplo, les doy un ejemplo pequeñito. Hace unos años atrás he trabajado con la cooperación alemana, ¿no? Y se tenía programas específicos para combatir a la mosca, ¿no? Porque resultaba que la mosca generaba tal daño a la producción, por ejemplo, de la fruta, ¿no? Generaba que se aguzane, que el rédito económico que se generaba con esta producción era mínima. Nosotros hemos trabajado en los sectores de Pojo, Aiquile, hemos trabajado en Misque, ¿no? Hemos visto todo lo que era la producción, por ejemplo, de la chirimoya. Y hemos tenido que capacitar a grupos de campesinos, a agricultores,
en cómo luchar contra la mosca, porque la mosca era una peste significativa en estos sectores, ¿no? Y todavía se está dando esta situación, pero son programas que se están haciendo con cooperación internacional, ni siquiera con cooperación del Estado, ¿no? Y todavía, miren, a la fecha, 2020, existe ese problema en cuanto a la producción agrícola, ¿no? Y también, ¿no? Ha faltado un tema de falta de capacitación y mejora de la producción en el tema de lograr producciones con mayor calidad, ¿no? Aquí ha entrado también el tema del manejo de productos transgénicos, etcétera.